Puedes empezar a considerarte realmente inteligente en base a cómo escojas sentirte al enfrentarte con circunstancias difíciles. Wayne Dyer, del libro Tus zonas erróneas. En este nuevo podcast vamos a hablar sobre la psicología de la inversión. No es la primera vez que hablamos sobre la psicología de la inversión. Esta vez lo vamos a hacer pues comentando alguna parte de este magnífico libro, un libro, el de Tus zonas erróneas de Dyer, que recomendamos a todo el mundo, ya sean inversores o no inversores. Es un libro que, bajo mi punto de vista y opinión, es un libro muy liberador y que no importa la edad que tengan, no importa si tienen problemas personales o no, porque a todo el mundo tiene zonas erróneas y con lo cual todo el mundo aprenderá o creo que puede aprender muchísimo de este libro, y en parte viene en respuesta a algunos correos que estamos recibiendo en OVE que nos preguntan sobre libros, sobre que hablemos más de libros. Como inversor, creo que todos los inversores prácticamente estamos obligados a leer, porque la principal ventaja que un inversor puede tener respecto al resto es su capacidad de pensar, y los libros fomentan mucho el pensamiento crítico y es completamente necesario. Este es un libro que no tiene nada que ver con la inversión a simple vista, pero yo como inversor ya experto, con rentabilidades que superan a la media y con creces, como director y fundador de la revista de oportunidades en bolsa.com, que las ideas que publicamos en la revista pues también baten al mercado y a los mejores gestores del mundo, pues creo que la parte psicológica es, si no es más del 50%, es más del 70% del problema por el cual los inversores no obtienen grandes rentabilidades invirtiendo en bolsa. Tienen seguramente primero un error de visión sobre qué es la bolsa y no entienden la bolsa desde un punto de vista empresarial, y por otro lado pues su falta de control emocional hace que se tomen decisiones incorrectas. Decisiones incorrectas que puedes tomar en tu vida familiar, en tu vida profesional, en tu propia empresa o en tus propias inversiones. En este podcast vamos a hablar sobre las inversiones, sobre la psicología del inversor. No vamos a entrar en los otros temas, tampoco somos psicólogos. Yo sé sobre inversión, no sé sobre psicología. Este libro me ha encantado. Sobre psicología de la inversión sí que hay más libros, pero este libro es realmente bueno. Se escribió en el año 74, fue un bestseller durante varios años y todavía a día de hoy sigue siendo un libro extraordinario, con lo cual lo recomiendo a todo el mundo. Y ahora, para empezar el podcast, pues vamos a tirar un poco atrás, porque ahora las aguas están un poco más calmadas. Estamos viendo pues varios meses con subidas en el mercado de acciones y el sentimiento del inversor pues se ha relajado un poco. El sentimiento del inversor y las noticias van bastante correlacionadas con el movimiento de los precios y bueno, más o menos pues cuando hay subidas en el mercado de acciones, las noticias no son tan negativas porque no venden tanto como cuando hay correcciones. Cuando hay correcciones, pues las noticias se encargan de justificar esas correcciones con esas noticias negativas. Además, cuando los inversores pues ven sus cuentas caer, pues se fijan más en las noticias que en ese momento están publicando. Estén justificadas o no esas caídas con esas noticias, pero se capta más la atención. Y luego, por otro lado, pues hay ese miedo de que vamos a hablar también en este podcast. Con lo cual lo que vamos a hacer va a ser tirar un poco atrás e ir a ver este verano, que estamos en un momento realmente complejo, que publicamos en OVE, porque como bien saben aquellos que llevan más años escuchándonos o meses escuchándonos, nosotros siempre seguimos una línea de comunicación. Nosotros vemos las correcciones en el mercado como oportunidades, y cuando los momentos son realmente complicados es cuando hacemos los podcasts que creemos que más necesita el inversor. Son esos podcasts de apoyo con datos, de apoyo con grandes inversores, lo que han dicho los grandes inversores, para que cojamos sensatez en esos momentos tan complicados y del que ahora podemos pasar revista. Podemos nosotros mismos como inversores decir, oye,
este pasado verano, este pasado octubre, este pasado noviembre y diciembre, cuando los mercados estaban realmente en un momento complicado, con caídas importantísimas, con noticias muy negativas, cómo reaccioné, ¿no? Y cómo me sentí y cómo actué, ¿no? Y estas preguntas está bien que se las hagan y no que se sientan culpables o tengan sentimientos inmovilizadores, como dirían en el libro de las zonas erróneas, sino que aprendan del pasado y ya está, y tiren adelante. El objetivo es que no se sientan culpables sobre los errores del pasado, sino que saquen provecho de ellos, ¿no? Y en Nove publicamos, pues si van al blog de oportunidadesenbolsa.com, ahí hay, bueno, pues las entradas que hemos ido publicando cada semana y hemos seleccionado algunas. Por ejemplo, en el 28 de septiembre de 2022 publicamos un podcast y varios gráficos del sentimiento de mercado en modo pánico, 28 de septiembre, y más o menos fueron los mínimos del mercado del SP500. Es decir, nosotros ya veíamos que ese sentimiento de mercado era muy bajista y expresábamos pues públicamente que bueno, era muy probable que estuviéramos cerca de los mínimos del mercado y al final así fue. Si vamos al índice SP500, pues más o menos 29 de septiembre y principios de octubre es cuando se marcaron los mínimos de estos últimos de este último año, o sea, es decir, desde toda la caída de 2022 y desde los máximos de 2021, pues se hicieron en esta zona, ¿no? Fue justo pues cuando publicamos este podcast del sentimiento del mercado en modo pánico, y con lo cual ahora, a 8 meses más tarde, pues vemos que realmente ese sentimiento bajista en el sentimiento del consumidor del índice de la Universidad de Michigan, como el de la Asociación de Inversores de Estados Unidos, que también pues, nos daba ese sentimiento tan bajista, no sé, miedo que tenían, pues bueno, era proporcional a las caídas del mercado, y con lo cual ese pánico significaba vete de compras y no te dejes llevar por las emociones. Eso es lo que nosotros estamos comunicando desde OB. Y bueno, 8 meses más tarde el tiempo nos ha dado la razón. También veíamos las fluctuaciones del precio del mercado y también estábamos pues con unas caídas importantes. Y bueno, este es uno de los artículos que publicamos, ¿no? Luego, otro artículo que creemos que también es muy destacable es el que publicamos el 5 de octubre. Es decir, estábamos en pleno pánico y nosotros nos pusimos pues manos a la obra a publicar datos que realmente generan confianza en el inversor, porque por mucho que les dijéramos nosotros, oye, iros de compras, que vale, no tenemos la bola de cristal, pero que cuando hay mucho miedo es cuando hay las mejores oportunidades, aunque lo dijéramos, siempre va bien tener datos detrás que te respalden estas opiniones, y más en momentos en los que tú tienes muchísimas noticias negativas y tienes sentimientos también bajistas, porque tienes miedo, y ese miedo es miedo a un futuro que no se ha dado. Y esto el libro habla mucho, es decir, el libro de las zonas erróneas, vamos a ir combinando los datos que hemos visto en OB y el libro. En el libro habla sobre la capacidad que tienes de controlar tus emociones, porque dice que si tú eres capaz de controlar tus pensamientos, vas a ser capaz de controlar tus emociones, porque tus emociones son consecuencia de tus pensamientos. Es decir, y aquí también en otra entrada de OB hablamos del poder de la información, que más adelante hablaremos, ¿no? Pero en este sentido, si tú tenías pues unos buenos argumentos para entender la situación actual de esas caídas y el contexto y la oportunidad que eso suponía, pues podías cambiar tu manera de pensar
y que ese miedo desapareciera y actuaras correctamente y te fueras de compras en ese momento de pánico, ¿no? En otra parte del libro, que también es muy interesante, habla sobre el sentimiento de culpa y el sentimiento de preocupación. El sentimiento de culpa lo atribuye a decisiones que hemos tomado en el pasado que nos afectan en el presente. Es decir, tú estás en el presente y tu cabeza se va al pasado, un pasado que tiene un valor prácticamente cero porque ya ha pasado, pero tú te sigues culpando y sigues recibiendo sentimientos negativos y, como dice en el libro, inmovilizadores de ese sentimiento de culpa. Un inversor podría tener sentimiento de culpa, que bajo mi punto de vista no está justificada porque todo es un aprendizaje, de haber comprado, no sé, en los máximos de 2021, ¿no? Cualquiera de sus empresas, y que tuviera pues en verano 2022 pues esa corrección importantísima en su cartera y sentirse culpable de haber hecho ese acto y de haber comprado en ese momento, ¿no? Ese es un sentimiento de culpa del pasado. ¿Qué puedes hacer en el presente? En primer lugar, dejar de lado ese sentimiento de culpa. Eso lo hiciste, tomas la lección de quizás no invertir todos tus ahorros de golpe. ¿Y qué puedes hacer actualmente? Bueno, pues si te siguen gustando esas compañías, como podía ser en verano 2022, dices, vale, estas compañías me siguen gustando. ¿Sí o no? Si te siguen gustando, si sigues considerando que son buenas compañías, pues promedias el coste monetario del que tanto hemos hablado en oportunidadesenbolsa.com, que significa pues comprar a precios más bajos, que con el mismo dinero vas a comprar muchísimas más acciones de las que compraste pues en tu anterior inversión a precios más altos, ¿no? Y eso es una actuación. Y la otra parte que habla en el libro son la preocupación que tú tienes en el futuro. Es decir, tú puedes tener sentimiento de culpa y sentimientos de preocupación. Preocupaciones que puedes tener siempre, ¿no? Pero son sobre cosas que pasan en el futuro que a lo mejor ni tan solo pasan. En el caso del inversor, este verano, ¿no? Que estamos en este sentimiento de pánico, este miedo, recesión, inflación, guerra, corrección en el mercado de acciones, corrección en el mercado de deuda, corrección en los bienes inmuebles en Estados Unidos, todo cayendo. Y ¿tú qué puedes pensar? Te puede venir el miedo a que esto se prolongue a largo plazo. Tenemos y de esto no habla el libro, pero yo siempre veo que la gente tiene un problema que es, o todos tenemos un problema de que nos pensamos que la situación actual se va a alargar a lo largo del tiempo. Es decir, no llueve, pues vamos a estar 3 meses sin lluvia. Está lloviendo mucho ahora, pues va a estar lloviendo durante muchos meses. No tiene por qué ser así. Y cuando estás en un momento de recesión parece que el mundo realmente se vaya a acabar y que los siguientes años van a ser tan malos como el actual. Y tú no te puedes imaginar que el año siguiente vaya a salir el sol y la economía vaya a crecer a doble dígito. Te cuesta mucho imaginarlo cuando estás hundido en esa miseria, en esos sentimientos tan negativos, ¿no? Y es una preocupación futura de la que en muchos casos no tienes argumentos suficientes y si se da, normalmente es menos de lo que te habías imaginado. Es decir, están completamente injustificados. Y como dice el libro de tus zonas erróneas, estas preocupaciones futuras al final son una evasión, o sea, lo que estás haciendo es dejar de vivir tu tiempo presente. Y de aquí también, pues recuerdo un correo que nos escribió un suscriptor que estaba de vacaciones y tenía, pues según ponía, que iba, bueno, no podía dejar de mirar en el teléfono la cotización de las acciones y ver cómo caían. Claro, esta persona estaba preocupada y se estaba culpando por la inversión que había hecho en el pasado, se estaba preocupando por lo que podía pasar en el futuro, que no tiene por qué pasar, lo que se está imaginando, y lo peor de todo, que estaba perdiendo su momento presente, que eran esas vacaciones. Y de esto el libro hace mucho hincapié, de perder tu momento presente, y de aquí esta recomendación, firme recomendación, de que se lean tus zonas erróneas de Dan Wire. Y seguimos con lo que fuimos publicando en este momento de pánico en OB en el blog. Y esto es la zona pública, porque luego en la zona privada pues publicamos las revistas, publicamos, oye,
review de empresas que hemos publicado. La empresa sigue yendo de forma maravillosa, fomentando pues esta visión de largo plazo empresarial en empresas que todavía se habían desplomado más desde fecha de publicación, para que quien quisiera pues promediar el coste monetario. Es decir, que en la zona privada ahora veremos algunas empresas que publicamos en esas fechas que ha pasado, pero si esto lo decimos en la zona pública, imagínense en la zona privada, Pero la idea es que sean útiles las dos. Es decir, los suscriptores es interesante que vean la zona privada y lean las revistas, pero también nunca se olviden de ver lo que vamos publicando en el blog y en los podcasts de prudensenbolsa.com, pues son complementarios. Y el 5 de octubre también, pues en pleno pánico, dijimos, oye, vamos a ver estas caídas, vamos a ponerlas en contexto y vamos a ver qué pasó en la historia y buscamos pues en qué ocasiones ha caído el mercado de acciones de elevada capitalización, mediana y pequeña capitalización más de un 10%. Y vimos que eran muy pocas ocasiones, en el 73, 74, en el 90, en 2002, 2008 y en verano 2022. Estamos en una situación con caídas de más del 20% en los tres mercados, es decir, tres mercados, en tres capitalizaciones bursátiles de las acciones de Estados Unidos. Y luego vimos cuál había sido el retorno de esos años a 1 año vista, 5 años vista y 10 años vista, y con eso pues tomamos esa perspectiva de esas super rentabilidades que generaba invertir en los momentos de pánico, ¿no? Y eran rentabilidades realmente buenas, de invertir 10 años después de una caída superior al 10% en las mid caps supone generar una rentabilidad de media del 353% y en las small caps del 463%, invirtiendo después de uno de estos años negros, entre comillas, porque para nosotros son años verdes, son años de oportunidad total para el inversor. Es decir, mientras el mundo se cae, se desploma y todo el mundo sale corriendo y todas las ovejas, todo el rebaño se asusta, nosotros tomamos la dirección contraria y vemos una gran oportunidad, porque sabemos estos datos, porque sabemos que estamos invirtiendo con perspectiva empresarial, sabemos que esas empresas son las mismas ese año que hace 5 años y sabemos con las capacidades de crecimiento que tienen a largo plazo. Y con lo cual, esas correcciones de verdad que nosotros las vemos como oportunidades. Y se lo digo sinceramente, es decir, yo lo veo así. Yo intento transmitiros constantemente pues esta visión de empresarial, esta visión de, oye, que mirar lo que dijo Jeff Bezos con los desplomes de la burbuja.com sobre su empresa, mirar lo que ha dicho Elon Musk con los desplomes de Tesla, mirarlo qué es lo que dice Warren Buffett, mirar qué es lo que dice Charlie Munger. Pero es que yo pienso lo mismo y miro de compartirlo para transmitiros esa tranquilidad, para que cada uno pues vaya aprendiendo a entender la inversión con esta perspectiva empresarial, que es la que te permite dormir tranquilo. Yo duermo como un lirón, no me preocupa la bolsa. ¿Qué me puede preocupar más? Pues todos los empresarios tenemos en gran parte pues miedo a lo que todos tenemos en común. Es decir, hay un denominador común en todas las empresas que son los clientes y todos intentamos tratarlos de forma excelente y todo el mundo puede tener una preocupación futura que no se ha dado, que hay que evitarla evidentemente, a no tener clientes en el futuro. Es un miedo futuro que no es real en tu momento presente. Y esto, pues pasa desde la perspectiva empresarial, si tienes una empresa, desde la perspectiva del empleado, si tienes un trabajo que puedes perder tu trabajo, tener ese miedo cuando a lo mejor nunca sucede, o si tienes una empresa y has invertido en una empresa, te puede preocupar que se reduzcan las ventas, que pierdan clientes y que pierdan pues aportación de valor a esa compañía, porque en ese caso lo delegas pues a los responsables de esa compañía. De aquí estudiar la empresa de forma detallada y completa, como hacemos en las revistas de prudensenbolsa.com, ¿no? Y otro artículo que publicamos en la revista es, pues el 22 de septiembre, cómo actuar ante el desplome de los mercados financieros. Explicamos pues un poco de psicología de inversión. También publicamos otro podcast que se llama Charlie Munger, grandes frases para momentos difíciles, publicado el 17 de diciembre de 2022. Este es un podcast que a mí especialmente me gusta bastante
Y en ese podcast lo que intenté fue pues transmitir esa tranquilidad gracias a las frases y las grandes reflexiones de Charlie Munger, que es un gran pensador. Además de ser un gran inversor, es un gran pensador y un gran comunicador, porque es capaz de sintetizar en frases muy cortas una gran cantidad de información de gran calidad. Y bueno, ahí estamos respaldando pues esa visión empresarial, esa visión de tranquilidad, en un momento, diciembre de 2022, que volvía a haber otra caída importante del mercado de acciones y que nosotros veíamos, bueno, pues con esa tranquilidad y con esa visión de largo plazo y que compartimos desde oportunidadesenbolsa.com. Y luego, pues hablamos del poder de la información en noviembre 2022. Estos podcasts que publicamos creemos que son podcasts interesantes y que en general pues respaldan un poco la filosofía de inversión de oportunidadesenbolsa.com y que nos pueden ir muy bien para bueno, pues de vez en cuando pues quizás ponérselos y recordar que bueno, en este pasado verano pues tuvimos un momento de pánico, que si nos manteníamos firmes podíamos obtener pues grandes rentabilidades. Y fíjense, porque Netflix la publicábamos en octubre 2022 cuando cotizaba a $296, pero fíjense que cuando estábamos preparando la revista, que esto nos supo muy mal, el 11 de octubre Netflix cerró más o menos por los $214. Y cuando publicamos la revista, la publicamos a 296. Actualmente está generando una rentabilidad del 34%, pero si únicamente 15 días antes, cuando estábamos elaborando la revista, que nos supo realmente mal, pues ahora sería la rentabilidad actual sería el 85%. Esto no lo pudimos controlar, nos supo mal. Ya cuando publicamos la revista lo dijimos, oye, nos sabe mal porque ha pasado esto, pero bueno, también explicamos que esperábamos una corrección hasta la zona de los $250, que se dio esa corrección y cerró un hueco alcista que se había dado en esta zona de los 250 y de ahí tiró al alza. Entonces, todas esas caídas de los siguientes días, imaginamos y esperamos que los suscriptores que les gustaba Netflix pues aprovecharán para invertir, ¿no? Y Netflix lo publicamos en un momento en el que bueno, las noticias eran muy malas para Netflix. Es decir, la corrección en el mercado de acciones en Netflix fue acompañado de noticias negativas en Netflix y nosotros pues supimos analizar la compañía, supimos leer la aportación de valor a largo plazo y las ventajas competitivas que tiene esta compañía y por esto la publicamos en OV. Y aquí estamos hablando de una empresa completamente ordinaria, de una empresa que todo el mundo conoce, que muchos estarán suscritos a Netflix y que está generando muy buena rentabilidad. Y lo único que tenías que hacer era descubrir esta empresa, conocerla con todo detalle, reflexionar sobre la misma, pensar un día, 2 días, los días que te haga falta sobre las ventajas competitivas que tiene Netflix respecto a la competencia, porque este proceso nosotros lo hacemos antes de publicar la revista. Pero bueno, nosotros una vez publicadas, una vez que nosotros les decimos, oye, reflexionen sobre Netflix, presentamos toda la revista, la explicamos, hacemos ese vídeo de presentación sobre la revista, pues una vez tienen toda esa información y los planes que tenían de pago para todo el mundo y reducir estas cuentas compartidas de Netflix, que en España llegó un mes más tarde la información, pero nosotros ya lo sabíamos y ya lo publicamos en la revista, ¿no? Y bueno, la rentabilidad está siendo muy buena y nos sentimos muy cómodos en Netflix. Es decir, pensamiento claramente a largo plazo. Otra compañía que publicamos en esas fechas, no vamos a hablar de todas las empresas que hemos publicado en OV, vamos a hablar de las que se dieron en esas fechas porque son oportunidades de compra que se han desvanecido. Es decir, cuando se dan correcciones, nosotros lo vemos como una oportunidad. Y esos momentos de pánico, de miedo que había durante este últimos 2 trimestres de 2022, pues hay precios de empresas que se han ido. Entonces, puedes comprar la revista si no estás suscrito para aprender sobre cómo están esas compañías en ese momento,
pero el margen de seguridad, las posibilidades de comprar a precios bajos se han reducido, con lo cual el valor de esa revista se ha reducido y es más alto, por ejemplo, en revistas o en empresas en los que los precios están más bajos de fecha de publicación. Por esto nunca hablamos públicamente de empresas que han corregido más desde fecha de publicación, porque somos conscientes de que el valor de esa empresa y de esa revista que hemos publicado es mucho más alto del que cotiza, ¿no? Y de aquí a que no publicamos. En noviembre 2022 publicamos Nu Holdings, ¿vale? Y la publicamos que cotizaba Nu a 4,45 el día después de publicación de la revista, cerró a 4,45. Ahora mismo pues está generando esta rentabilidad de cerca del 70% y lo único que tenías que hacer era, bueno, evidentemente estar suscrito a OVE, leerte la revista y si tú creías en ese proyecto empresarial, independientemente de lo que estuviera pasando fuera, independientemente de la información que tuvieras cada día en portada en todos los medios de comunicación, tú cogías y decías, yo creo en este proyecto empresarial e invierto ahora y si caen más las acciones, invierto más. Durante el siguiente mes de diciembre las acciones cayeron más de un 20% en un único mes. Es decir, que el suscriptor que decide invertir en Nu Holdings, no solo en noviembre, sino también en diciembre, todavía pues habrá generado una rentabilidad mucho mayor, ¿no? Y lo mismo nos pasó con la empresa que publicamos en diciembre, que era Airbnb, que tras publicarla pues ha generado pues una rentabilidad del 37% y la publicamos a finales de diciembre, prácticamente los mínimos del mercado de Airbnb. La publicamos más o menos en 84, los mínimos fueron en 81 y los precios se fueron al alza. Llegaron a subir cerca de un 70% desde precio de cierre del día después de fecha de publicación y ahora mismo están generando rentabilidad de cerca del 38%. Estos son los resultados que obtienes cuando inviertes en los peores momentos del mercado. Y esto en empresas que fue comprar y pasados muy pocos meses han empezado a subir porque el mercado ha acompañado, que no lo podíamos predecir. Te puede pasar con el caso de Carroll Restaurant Group, que ya le hemos comentado durante los últimos podcasts, que publicamos la revista y publicamos la revista Carroll, lo publicamos en septiembre de 2021, más o menos cuando cotizaba a 3,85 y ahora mismo, desde fecha de publicación de la revista, está generando un 48% de rentabilidad y como ya comentábamos, pues suscriptores de la revista que promediaron el coste monetario y siguieron acumulando acciones durante todas las caídas, porque claro, publicamos a 3,85, pero la empresa, pues desde la fecha de publicación, la empresa llegó a caer más de cerca de un 70%, y fíjense que este mes de noviembre la empresa cerró más o menos a 1,49 en mes de noviembre y en el mes de diciembre cerró a 1,36, es decir que durante el mes de septiembre de 2022 cerró a 1,63, es decir que septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 para Carroll Restaurant Group también fueron grandes meses para promediar el coste monetario porque podías comprar acciones muchísimo más baratas con el mismo dinero que tenías o que habías invertido inicialmente en septiembre 2021, podías comprar un año más tarde acciones de esa misma compañía a precios muchísimo más bajos, un 60-70% más bajos. Y ahora, pues, el mercado, en tanto que no eficiente, se da la vuelta y desde diciembre ha subido un 300%. Con lo cual, bueno, de aquí a que desde publicación de la revista genera un 48%, pero los que compraron esos precios tan bajos, pues ahora tienen ese 300%. Y eso son lo que pasa cuando tú no le das la razón al mercado. Y de esto el libro también habla. No habla directamente porque no habla del mercado de acciones, evidentemente, en ningún momento, pero sí que habla de la importancia que le das a la opinión de los demás. Y dice que si tú le das mucha importancia a la opinión de los demás, es que le das muy poca importancia a tu propia opinión. Y esto es un punto clave para el inversor. Es decir, que cuando decimos que los mercados no son eficientes, no únicamente estamos diciendo
que la cotización de las acciones lleva a unas capitalizaciones bursátiles de las compañías que en muchos casos no son los correctos del valor de esa compañía, sino que lo que estamos diciendo es que damos por poco razonable, por poco sensata la opinión del mercado y nunca le damos la razón. Es decir, nos damos la razón a nosotros mismos, pensamos por cuenta propia y a partir de unos argumentos de peso, que son argumentos empresariales, métricas empresariales, creemos en unas compañías y nos importa muy poco lo que piensa el mercado. Es más, cuando estamos más contrarios a la opinión del mercado es cuando más nos gusta entrar. Es decir, cuando nosotros creemos que una empresa vale 1000 y cotiza por 100, es cuando vamos a comprar acciones de esa compañía. Es decir, que de forma sistemática llevamos una opinión contraria a los demás y en este caso al mercado. No es que nos guste llevar la contraria, sino que tenemos un pensamiento independiente y que a veces sí que consideremos que una acción más o menos cotiza por lo que vale, pero otras veces pues pensaremos que no, y pensaremos que no, e invertiremos cuando cotice por debajo de lo que creemos que vale y venderemos cuando cotice por encima de lo que creemos que vale. Y esta es otra parte que también es interesante, que también es atribuible o también se puede pues hacer la relación del libro con el inversor en valor y de largo plazo. Hasta aquí el podcast. Hemos visto pues esta relación de un libro de psicología muy recomendable, Las zonas erróneas, tus zonas erróneas, de Dan Wyer, libro 100% recomendable para todas las edades, mayores de edad yo creo, hasta cualquier edad, y se lo recomendamos muchísimo. Ya nos darán su feedback sobre el libro. Ábrense de mente antes de leerlo porque hay conceptos un poco radicales y le hemos visto pues la relación, las zonas oscuras, los momentos complicados que tiene el inversor, ¿no? Esta preocupación sobre el futuro que quizás no es justificada, es decir, cuando ves correcciones en mercado te preocupas sobre un futuro que no ha sucedido y dejas de vivir tu presente, hecho que es como dirían en el libro, es un hecho inmovilizador, es una zona errónea, o culpabilizarte por malas actuaciones del pasado que no arregla nada en el presente. Es decir, preocuparte por el futuro no te beneficia en el presente y culparte del pasado tampoco te beneficia en el presente. Y lo único que vale es tu tiempo actual, tu presente. Y ese es el núcleo duro del libro y el núcleo duro de la inversión en valor y a largo plazo. Es decir, llevarlo todo al valor presente. Hasta aquí el podcast. Esperemos que les haya gustado este podcast de esta semana en oportunidadesenbolsa.com. Recuerden suscribirse al canal, en darle un like si les ha gustado el podcast. Y los que no son suscriptores, pues paséense y visiten la página web de oportunidadesenbolsa.com. Descubran la revista oportunidadesenbolsa.com completamente gratis durante 30 días, sin permanencia y sin compromiso. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.